Vamos con nuestra unidad móvil en el departamento de Santa Cruz, Ciudad Capital. Habla el comandante departamental de la policía, el comandante Eric Holguín. Pierdan el conocimiento en ese instante y aprovechan para sustraer sus pertenencias. Estamos hablando de la sustracción de teléfonos celulares, billeteras, relojes y otros artefactos de valor que tenían las víctimas en su poder. También debemos decir de que el 12 de diciembre de este año, en la avenida Santos Dumont, entre tercer y cuarto anillo, de igual manera interceptan a un sujeto, quien aborda dicho motorizado. De igual manera proceden a hacer de que pierda el conocimiento y le sustraen su teléfono celular. Del teléfono celular, mediante aplicaciones, logran desactivar el mismo y proceden a realizar transacciones a través del teléfono celular, logrando transferir y sustraer a la víctima la suma de 1.400 bolivianos. Posteriormente se tiene otra víctima que también habría sido víctima del robo de 700 bolivianos y así consecutivamente se van realizando varios hechos delictivos en los que estas personas forman parte de esta organización criminal. Vamos a pedir al personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que proceda a presentar en este momento a Luis Fernando Romero Elma y Lorenzo Urquidi Sánchez. Debemos aclarar de que el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el 11 de diciembre, procede al secuestro de un vehículo de color beige con placa de control 2595 UZU, el mismo que era utilizado como taxi por estos sujetos para embaucar y realizar el robo a sus diferentes víctimas. ¿Pueden sacarlos, por favor? El modus operandi: Luis Fernando Romero Elma fingía ser taxista y engañaba a los pasajeros invitándoles bebidas conteniendo píldoras somníferas. Y Arturo, el otro pasajero, simulaba ser el otro miembro de esta organización, simulaba ser un pasajero en el que pretendía compartir el taxi con las víctimas. Por eso es importante recomendar a la población de que cuando vayan a abordar un motorizado no exista ninguna otra persona ajena o que desee compartir el móvil para trasladarse de un lugar a otro. Y más que todo, verificar o en lo posible utilizar a través de las aplicaciones vehículos que sean garantizados, que tengan la respectiva tarjeta del conductor, la tarjeta TIC, y que también sean registradas a través de radiomóviles. Esto va a garantizar de que las personas lleguen a salvo a su domicilio. Por último, un caso que ha sido investigado y denunciado el día de ayer. Se trata de una tipificación por usurpación de funciones y tráfico de influencias. Resulta que el día de ayer, 12 de diciembre, en la calle Quijarro, precisamente en la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, se apersona un sujeto identificado como Juan Pablo Vargas Alfaro. El mismo refiere ser funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Este refiere de que estuviese yendo a nombre de la jefa de gabinete del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de presentar un reclamo ante esta jefatura del Ministerio de Trabajo referente a un descuento ilegal que él habría sufrido por parte de la alcaldía del monto total del sueldo que él tenía que percibir. El sueldo era de 8.000 bolivianos y el descuento que éste tenía era de 6.000, y a través de esta influencia, pretendía realizar la reposición de ese dinero y, bueno, pues no ser afectado en su sueldo. Resulta de que en el momento en que estaba en el Ministerio de Trabajo, se apersona, o mejor dicho, una persona de sexo femenino identificada como Yareli Díaz Yupanqui, realiza una serie de llamadas telefónicas previas a la visita de este funcionario municipal al inspector departamental del trabajo, en la que refiere de que sería víctima de que su esposa estuviese en estado de gravidez,
de que tendría inamovilidad laboral y que le estuviesen quitando su sueldo de forma ilegal. Y por consiguiente deberían en este momento solucionar ese problema y restituirle el monto que ha sido afectado. Es así de que al existir duda razonable referente a quien realiza la llamada, el funcionario del Ministerio de Trabajo comunica inmediatamente a la policía, se constituye personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen al lugar y logran la aprehensión de Juan Carlos Vargas Alfaro. Y producto del trabajo investigativo se logra identificar a la supuesta jefa de gabinete, que en ese momento se hacía pasar por Ángela Céspedes, que posteriormente el trabajo investigativo logra identificar plenamente como Yareli Díaz Yupanqui. Esta sería esposa del funcionario municipal que pretendía recuperar el dinero afectado a consecuencia de un descuento. Tenemos, a través de elementos probatorios, una serie de aspectos que demuestran que esta persona no solamente habría cometido este ilícito en esta oportunidad, sino en varias otras, donde habrían intentado sorprender a funcionarios públicos de la Caja Nacional. Estamos hablando de ENDE, del propio municipio de Santa Cruz de la Sierra, del Ministerio de Educación y otras instituciones. Todo esto se ha podido establecer a través del desdoblamiento de imágenes y algunas conversaciones que se tienen del teléfono celular de la misma, que han sido corroboradas con las instituciones a las que acabo de hacer referencia. Vamos a pedir al personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen también que proceda a presentarnos en este momento a Juan Carlos Vargas Alfaro y a Yareli Díaz Yupanqui. Esto para que quienes en su momento fueron sorprendidos por las intenciones que tenían estas personas haciéndose pasar por funcionarios públicos, pretendían obtener beneficios estafando a sus víctimas. Muchas gracias, pueden sacarnos. Con esto queremos concluir esta conferencia de prensa, indicar al pueblo boliviano de que estos casos han sido esclarecidos ya por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Es el informe que se da a conocer a esta hora del día y es que el comandante de la policía en Santa Cruz ha hecho la presentación de 2 sujetos indicados de haber estado estafando, haciéndose pasar por falsos asesores de ministerios y de otras reparticiones estatales. Se habrían sacado significativas sumas de dinero. En breve estaremos mostrándoles la nota completa con la presentación de los 2 detenidos. Volvemos a Estudio Central, era nuestra unidad móvil desde el comando de la policía en Santa Cruz. Nos referimos ahora a la visita oficial que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país, que ha brindado este miércoles un informe en la ciudad de La Paz respecto a las 36 recomendaciones que realizó en su momento el grupo especializado del GIE que visitó Bolivia después de lo sucedido el año 2019. En este informe se ha señalado que solo se habría cumplido a cabalidad 4 de las 36 recomendaciones que se hicieron en su momento. El informe fue presentado por el relator país, el señor José Caballero, quien forma parte y encabeza esta comitiva que ha señalado de que solo se cumplió 4 de 36 recomendaciones. Lo más preocupante, señalaba el diplomático, es el número de procesos pendientes por falta de acceso a la justicia a las víctimas. Recomendaciones, 4 de ellas se han cumplido puntualmente, cabalmente. 4, es decir, la creación del mecanismo internacional que tenemos de la mesa de seguimiento. Se ha presentado ya el plan de reparaciones. El plan, digamos, como tal, se ha diseñado y se ha presentado, está cumplida también. Ha habido un foro también sobre racismo y perspectiva de género que se ha cumplido, y un tema que para nosotros es muy relevante, que es dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad y o amnistía a violaciones graves de derechos humanos.
tenemos ahí un cumplimiento muy importante en esto. Hay otras que se ha avanzado muchísimo, ¿no? El mecanismo nacional contra la tortura, que es muy importante, las leyes, adecuar los tipos penales de sedición y terrorismo. Encontramos que se han hecho esfuerzos notables por intervenir legislativamente para que tenga la sociedad boliviana un marco normativo muy puntual y muy claro de respeto a los derechos, con algunos desafíos que están digamos, en el terreno del poder legislativo, que es parte del Estado, y que me parece muy importante que Bolivia plurinacionalmente se pueda dar el trabajo entre todos los ámbitos de autoridades del Estado. Le dije 4, pero una muy importante es avanzar en los procesos, con base en el debido proceso, con base en los estándares interamericanos y constitucionales tan solventes que tiene el Estado, pero sí avanzar en los procesos de justicia. Era la explicación que daba el relator país de la CIDH, José Caballero, a propósito del balance y la evaluación que se hace en este momento de las 36 recomendaciones que se hizo particularmente al Gobierno Nacional. El ministro de Justicia, que participó de esta presentación, ha dicho que el gobierno del presidente Luis Arce está totalmente comprometido con el hecho de que nunca más exista la vulneración de derechos humanos. Ha anunciado que la comisión de la CIDH se va a reunir con las víctimas de Sencata, Sacaba y Guayani, pero también ha señalado que estos diplomáticos de alto nivel, defensores de derechos humanos, se reunirán con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal general y otras autoridades relacionadas con el cumplimiento de estas 36 recomendaciones. Verdad, justicia y reparación. Han pasado ya 3 años desde que asumimos como Gobierno Nacional el compromiso de que nunca más en el país puedan ocurrir estas graves violaciones de los derechos humanos. Este informe nos muestra el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las víctimas. Esta visita de alto nivel muestra el compromiso con las víctimas, la importancia de escuchar a las víctimas y de creerle a las víctimas en todo el sufrimiento y el dolor que han pasado en estos últimos tiempos. La comisión en estos días de visita a Bolivia va a estar en Sencata, va a estar en Guayani, va a escuchar directamente de voz propia a todas las víctimas. Pero también va a cumplir una agenda con nuestro fiscal general del Estado, con 7 de los 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las 36 recomendaciones del GIEI que fueron planteadas tan acertadamente por el informe, que es histórico y que es un modelo en la región, van a tener un cumplimiento, van a tener la premisa fundamental de velar por los derechos de las víctimas. El compromiso del gobierno ante la delegación de la CIDH es de seguir trabajando para brindar una reparación integral y las garantías de no repetición de estos actos funestos. Quien también habló sobre la visita de la CIDH en nuestro país fue la actual canciller Celinda Sosa, quien dijo y saludó también que hayan verificado de que existan avances en las diferentes normativas que habrían indicado o las sugerencias que habrían realizado. Destacaba el cumplimiento de las 4 resoluciones que se habrían dado en la última visita, pero también dijo que se debería realizar un censo de aquellas víctimas de lo que sucedió el 2019 en Sencata y Sacaba. Ha indicado de que se debe institucionalizar las reparaciones a estas víctimas reconocidas en el informe del GIEI. De trabajo, estamos presentando el primer informe de cumplimiento de las recomendaciones de GIEI. Respecto a los avances de 15 recomendaciones priorizadas en el marco de las mesas, fue publicado el 4 de octubre del presente año y da fe a los esfuerzos avanzados obtenidos por nuestro gobierno y el resto a superar. La CIDH ha reconocido el progreso y las medidas adoptadas por parte de nuestro gobierno
para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones, destacando, entre otros, el fortalecimiento de la institucionalidad, la independencia del Mecanismo Nacional de Prevención contra las Torturas y la derogación de las normas de amnistías en caso de graves violaciones de los hechos de los derechos humanos. Es importante resaltar también que durante este periodo hemos aprobado una política plurinacional de reparación integral para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el periodo del gobierno inconstitucional, a la que tenemos que reforzar normativas, así como desarrollar un plan de acción que incluya un procedimiento para realizar el censo de las víctimas y el desarrollo de sistemas informáticos de registro de heridos y fallecidos en los hechos ocurridos el 2019 y el 2020. Mientras la canciller habla de temas pendientes como hacer un censo de las víctimas de los hechos del año 2019, el Procurador General de la Nación, César Siles, ha puntualizado de que el gobierno está priorizando el cumplimiento de 15 de las 36 recomendaciones referidas a las reparaciones que tienen que ver con las víctimas, resarcimiento de daños y particularmente con justicia. Las recomendaciones 15 han sido priorizadas, hay un buen grado de cumplimiento, sin embargo fundamentalmente falta que el Ministerio Público, y por eso es importante la reunión que tengan los comisionados con el fiscal general y el órgano judicial del que estamos hablando ahora, que cumplan con la debida celeridad en el avance de los procesos. Uno de ellos, quizás los más importantes, son, recordarán ustedes, los casos de genocidio de Sencata y de Sacaba, que han sido paralizados por una decisión judicial extraña, que, bueno, afortunadamente en el caso de La Paz ha sido reparada, pero en el caso de Sacaba todavía resta. Lo que ha observado la GIEI y ha pedido y exhortado, y ahora lo está haciendo la MESEC, es que avancen los procesos, lleguen a resultados, y eso no está sucediendo. No, son 15 las priorizadas, de las cuales hay un buen grado de cumplimiento, y entiendo que después de eso van a emitir. O sea, de las 36, ellos han priorizado para este primer año 15, y ahora seguramente en el segundo seguimiento y último, porque al año ya cumplen su mandato, van a referirse a las 36 recomendaciones y al grado de cumplimiento final. Hacemos una pausa en este tema y nos vamos en vivo con nuestra unidad móvil hasta la ciudad de La Paz. El ministro de Economía, ese es el ministro de Planificación, está hablando respecto a temas que tienen que ver con la planificación del Estado. Es una conferencia de prensa y es que el gobierno insiste en que es importante que el legislativo apruebe al menos una decena de préstamos que están pendientes en estos momentos para su aprobación y que permitirían inyectar divisas a la economía nacional. Y el objetivo principal de este financiamiento externo es mejorar el acceso a servicios de electricidad sostenibles en las zonas rurales. Esto está en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. A través de este financiamiento se espera beneficiar alrededor de 39.900 familias en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Potosí y Tarija. Este financiamiento del Banco Mundial se complementa con el siguiente que tenemos, que es con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo es por $200 millones, tiene un plazo de 24.5 años que incluye 12 años de gracia, y este financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo incluye un tramo que es puramente del BID, que tiene esas condiciones, pero tiene otro tramo de $100 millones de Corea del Sur, que tiene un plazo de 30 años y con un periodo de gracia de 7 años. Al igual que el anterior financiamiento del Banco Mundial, está vinculado a la electrificación rural. Se espera beneficiar alrededor de 53.300 familias en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Oruro. De manera resumida, este primer proyecto de ley contempla alrededor de $325 millones, con un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial orientado a electrificación rural
y a través de estos dos financiamientos vamos a poder llegar a los 9 departamentos del país. El segundo proyecto de ley que también ha sido tratado el día de hoy es el proyecto de construcción con pavimento Camino Faja Norte, Yapacaní. Este es un proyecto de ley que involucra un financiamiento externo que ha gestionado el gobierno central, pero que la gobernación de Santa Cruz va a ser la que se va a encargar del repago de esta deuda. El financiador va a ser Fonplata, tiene un plazo de 20 años y que incluye un periodo de gracia de 5 años. Este tramo carretero es de la red vial departamental y llega a 61.9 kilómetros de longitud. Esos son los dos proyectos de ley que se han tratado el día de hoy, que estamos enviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que puedan ser considerados, tratados y debatidos en los siguientes días. Y con esto paso a resumir los proyectos de ley que están en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con estos proyectos de ley que estamos enviando a la Asamblea Legislativa el día de hoy, luego del gabinete del día de hoy, llegaríamos a 902 millones de dólares aproximadamente que estarían en consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Serían 8 proyectos de ley que estarían en tratamiento en la Asamblea. En los últimos días hemos visto ya que se han ido tratando en las diferentes comisiones, tanto en diputados y senadores, y esperamos que puedan llegar rápidamente a las plenarias de ambas cámaras y de esa manera poder aprobar estos créditos a la brevedad posible. Paso a detallar. El primer programa es el programa de riego tecnificado con enfoque de cuenca del BID por 150 millones de dólares. El programa de preinversión para el desarrollo también con el BID de 52 millones de dólares. El apoyo de emergencia para la respuesta de la situación del COVID con Japón, 112 millones de dólares aproximadamente. El complemento a la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo Confital-Bombeo con CAF, por 88 millones de dólares. El mejoramiento y la ampliación de los 8 carriles en la carretera La Paz-Oruro, tramos Sencata-Pacheta, por 57.2 millones de dólares. El programa de ampliación de la red de teleférico con el BID por 62 millones de dólares. Y, como señalábamos anteriormente, añadiríamos el número 7 y el 8 en un solo proyecto de ley, que es electrificación rural, y después tendríamos el tema... El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, explica sobre los 8 proyectos de ley que han sido enviados a la Asamblea Legislativa. Alrededor de 902 millones de dólares serían lo que se estaría esperando para hacer una serie de proyectos tanto en carreteras como en servicios básicos y otros para zonas rurales. Continuamos hablando sobre la visita de la Comisión de la CIDH en nuestro país. Y es que el diputado opositor del partido político de Creemos, Ervin Bazán, si bien ha hablado en las últimas horas sobre estar a la espera de una posible reunión con esta comisión para hablar sobre la realidad de lo que sucede en nuestro país y los llamados presos políticos, asegura de que hasta el momento la visita carecería totalmente de transparencia y contundencia respecto a los últimos informes que han dado sobre la situación de Bolivia. Ervin Bazán, sin embargo, asegura de que están a la espera de poder realizar una reunión con esta comisión para poder tratar temas varios, pero entre ellos la situación de la justicia en nuestro país. Hemos señalado con mucha claridad que la visita de la CIDH muchas veces carece de transparencia y luego de contundencia a la hora de emitir sus informes. Evidentemente uno espera que las visitas y los informes que recibe la CIDH no sean selectivos, sino que reflejen la realidad que están viviendo más de 200 presos y perseguidos políticos y sus familias en nuestro país. Entonces, vamos a esperar. La agenda de la CIDH apenas comienza, ellos no han tenido todavía tampoco un contacto con la prensa. Nosotros mismos estamos en lista para encontrarnos con ellos y presentarles con abundante documentación, como se lo mostrábamos ayer, la realidad de lo que sucede a nivel de presos políticos en Bolivia. Esperamos un informe parcializado no con el gobierno, que sería el opresor y el vulnerador de derechos humanos, sino un informe que refleje la realidad de las víctimas, que se ponga con empatía y con justicia del lado de las víctimas. Los gobiernos
socialistas y de corte populista como es el gobierno del presidente Arce permanentemente violan los derechos humanos. Aunque no se sabe si es que esta comisión de alto nivel de la CIDH recibirá o no a políticos que quieren entregar documentación referida a los denominados presos políticos, lo que sí se dijo hoy en la conferencia de prensa respecto a la evaluación del cumplimiento de las 36 recomendaciones es que en estas existe un capítulo específico que habla respecto a los presos políticos, así lo manifestó el comisionado de la CIDH y relator del país, José Caballero. Y el tema de las personas que se adscriben o autoscriben como presas políticas, la comisión ha tenido, digamos, una mirada a atender, ¿no?, a todas las personas que reclaman violaciones a derechos humanos. Y la consideración de personas presas políticas ha sido muy puntual. Nosotros, conforme al reglamento de la comisión, tenemos, fíjense, un informe anual. Ese informe anual tiene un capítulo, que le llamamos el capítulo 4, varios apartados. Hay un apartado 4B. Y ahí ponemos y situamos en un margen también de construcción, que es el trabajo de la comisión, el equilibrio entre construcción y supervisión. En el caso particular del Estado boliviano hemos atendido las consideraciones que nos han hecho llegar diversas personas, actores relevantes también de la arena pública, sobre su situación, y lo que hemos atendido pues son condiciones de medidas cautelares, en algunos casos sobre integridad, que eso es lo que estamos muy atentos, que se conserve la vida, la integridad de las personas y que haya condiciones siempre indubitables de